Según investigaciones bibliográficas y hemerográficas, ha quedado establecido que fue en el año de 1539 que se introdujo por primera vez la imprenta en continente americano, siendo el italiano Juan Pablos el encargado de manejar esta imprenta en lo que entonces era el territorio de la Nueva España. De acuerdo a investigaciones históricas, la primera imprenta mexicana se estableció en una vieja casona del centro de la ciudad, en lo que ahora son las calles de Moneda y Licenciado Verdad. A dicha propiedad se le ha denominado hasta nuestros días la Casa de las Campanas. En el acervo cultural de la Hemeroteca Nacional de México se conserva una copia de un original que fue impreso en el año de 1541, hoja volante o papel suelto de carácter informativo que empezaron a aparecer en la Nueva España 2 años después de la fundación de la imprenta. Se considera también a esta hoja volante como la primer noticia periodística relatando el espantable terremoto acontecido en una ciudad llamada Guatemala. A 450 años de la llegada de la imprenta a continente americano, podemos encontrar todavía vestigios de aquellos periódicos que se imprimieron en el continente. Nos acompaña el licenciado Zamudio, quien nos hablará acerca de estas impresiones. Licenciado Zamudio, ¿nos quiere usted decir cuáles fueron las primeras impresiones que se hicieron aquí en el continente americano? Mire usted, tenemos noticias acerca de una primera impresión que se hizo precisamente en México, que fue el primer lugar a donde se implantó la imprenta en América, en toda América, pues. Tenemos noticias de un impreso que hay, que se llama La Guía Espiritual. Esto lo imprimió el primer impresor que llegó a tierras mexicanas, llamado Juan Pablos, allá en 1539. Después tenemos una hoja suelta que podríamos considerar la primera noticia periodística. Esta hoja nos narra el terremoto que sucedió en Guatemala en mayo de 1541. Todo nace y está realmente comprobado, sin duda, que esta máquina de Juan Pablo llegó a México en septiembre de 1539. En eso no hay duda ninguna. Y está comprobado porque allá tenemos a la vista, en Sevilla, en el protocolo de las Indias, el contrato que firmó Juan Pablo con Kronberger para trabajar en México con esa imprenta. Un contrato totalmente leonino, son 32 capítulos en donde el no es la palabra que preside cada párrafo. Cobrará 5% lo que haga, no venderá a plazo, no hará esto, no hará lo otro, y no podrá poner al pie de cada impresión impreso en el taller de Juan Pablo, sino en Casas Kronberger, aquí en México. Así fue y así lo hizo. Y sus primeros libros que se conservan aquí, muchos de ellos en la Biblioteca Nacional, existe con el pie impreso con Kronberger en México, Distrito Federal. Así era la cosa. Él vino acá con su esposa, con Gil Barbero, un formador, con el esclavo Pablo, valía 50 ducados, tengo entendido, o algo así, y se estableció la Casa de la Campana. Esa Casa de la Campana la facilitó el virrey, el arzobispo, Fray Juan de Zumárraga, era parte de los bienes en aquella época, y ahí empezó lo nuestro. Queremos mucho a esa máquina. La tenemos en el Museo Nacional de Artes Gráficas de la firma Gama Industrias, de la que es presidente don Armando Villain. ¿Habla usted de esta máquina? Sí, señor. Esa foto es mía y esa es la máquina. Salió el comercial. Está en el Museo Nacional de Artes Gráficas de Gama Industrias. Nosotros los hombres gráficos, para nosotros es un símbolo. La conocemos mucho, muchos han estado en el museo, hemos hablado mucho de eso y tal. Para nosotros es un símbolo. Su procedencia de madera mediterránea, quizás pino sevillano, pino andaluz,
no importa. Ella fue la que nos dio nuestro origen, de nuestra profesión, y para México es un orgullo contar con esta máquina, porque nadie tiene la primera máquina que imprimió en su país. Yo no conozco ningún museo de artes gráficas en el mundo. Solamente en Alemania no es un museo, porque aquello fue destruido por las guerras de aquella época. Hay una réplica, algo que similar, símbolo también, de aquel Gutenberg, pero nadie tiene un museo de artes gráficas en el mundo. En los Estados Unidos hay algo que quiere parecerse, pero tienen solamente una máquina ya de metal, porque los Estados Unidos es un país al que la cultura llegó un siglo después. Oiga, don Miguel, ¿quién es este Juan Pablos? ¿Qué lo mueve a este individuo a meterse en una aventura con resultados totalmente imprevisibles? Bueno, eran Además, otros hombres. Vino con una mujer y... Eran otros hombres. Este hombre era italiano, Giovanni Pavioli, o sea, y en aquella época se españolizaban los nombres, y Juan Pablo. Kronberger tenía relaciones con el Nuevo Mundo porque tenía negocios en Yucatán y en alguna parte de compra y de algunas cosas aquí en América. Incluso el propio Hernán Cortés tuvo pleito con él. Hubo algo que no le pagó, no sé qué fue, pero parece que tuvo pleito en lo personal con la familia Kronberger. Vino. Este Juan Pablo era oficial allá con Kronberger y le propusieron venir aquí después de que Fray Juan de Zumárraga y Antonio de Mendoza dirigieron varias peticiones al emperador Carlos I de España, quinto de Alemania en aquella época, y él accedió a que viniera. Entonces, este hombre pues era casado, tenía su esposa, no tenía hijos, pero quizás tuviera ese espíritu aventurero de aquella época en que tantas cosas se decía del Nuevo Mundo y nada se conocía, y se le daba una oportunidad de poder poner a él, como hizo, impreso cuando pudo, por Juan Pablo, primer impresor de América.